En este bellísimo Palacio de San José, donde vivió Urquiza y donde también fue víctima de un asalto que terminó con su muerte, se realizó la jura de la nueva Constitución. La Constitución reformada está por séptima vez. Yo, Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación Argentina, juro por Dios, por la patria y estos santos evangelios, cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución de la Nación Argentina. La jura de la Constitución de 1994, aprobada por la Constituyente allí en la provincia de Entre Ríos, en Paraná. Quiero mencionar, por supuesto, a nuestra inolvidable María Teresa Machelo, una excelente periodista de la casa, que estuvo cubriendo precisamente el momento del cierre tan importante para la historia argentina de esa Constituyente allí en Paraná para los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos había quedado un tema en el tintero que me parece que es realmente muy interesante, los famosos DNU, que se incluyen dentro de la nueva Constitución o le daban un rango, un perfil. ¿Por qué pasa lo que ocurre con este instrumento? Bueno, el doctor Ortiz Pellegrini hacía referencia a cuál había sido la voluntad del constituyente. Sí. ¿No es cierto? Ponerle coto a esta atribución presidencial que había sido utilizada de manera invariable y convalidada por la Corte. Y de alguna manera establecer límites constitucionales para que el Poder Ejecutivo no interfiriera, no invadiera competencias que son exclusivas y excluyentes, ¿no es cierto?, del Poder Legislativo. Lo cierto es que posteriormente se fueron llevando adelante interpretaciones que desvirtuaron la letra de la Constitución e incluso contravinieron precedentes de la Corte, consumidores argentinos, primero, Berrocchi, en los cuales, con el voto del juez Petracchi, se pone de manifiesto que si el Congreso está en funcionamiento, debe seguirse el procedimiento establecido por la Constitución, que es el procedimiento ordinario, si no hay necesidad y si no hay urgencia. Siempre y cuando entendemos, como decía Ortiz Pellegrini, que es una necesidad extrema por parte del Poder Ejecutivo y hace al bien común de la República Argentina. Como su nombre lo dice, de necesidad y urgencia. Si no existe necesidad y no existe urgencia, el procedimiento que establece la Constitución es el procedimiento ordinario legislativo para la sanción de las leyes. Ahora, ese instrumento en estos últimos gobiernos, no digo uno solo, varios, se convierten, por supuesto, en un aliado por parte de algún presidente que ha gobernado en función de estos decretos. Bueno, ese es un gran inconveniente. El doctor Antonio María Hernández, conjuntamente con el licenciado Mora y Araujo, tienen un trabajo muy interesante sobre cultura constitucional argentina. Y los datos son reveladores. Tristemente reveladores, porque dan cuenta de la falta de cultura constitucional que tenemos en nuestro país. Bueno, ustedes recién ponían un ejemplo muy claro fuera de pantalla en la pausa, que es lo que ocurrió en la pandemia aquí en la República Argentina, como uno de los elementos que le sirvió a un presidente para gobernar por decreto de necesidad y urgencia. El Congreso estaba cerrado porque estábamos todos aislados, pero funcionaba. Sí, funcionaba vía electrónica, por internet. Y gobernó como el Luis XIV, como un rey. Es decir, dictaba decretos y nos encerró a todos, hizo cualquier barbaridad de este tipo. Y todos toleramos esa historia, no sé en términos de qué, porque constitucionalmente era una barbaridad. Y bueno, y sin embargo estas cosas pasan. Por eso le digo que a veces hay que luchar por la vigencia constitucional, por la efectividad de la Constitución. La Constitución dice una cosa y la realidad era totalmente distinta. Teníamos un señor, bueno, no tenía la capacidad de Luis XIV, pero usaba los métodos de Luis XIV para gobernar durante la pandemia. Esto quedó claro, ¿no? Sí, incluso le digo más. El presidente, sobre pretexto de el actual presidente, sobre pretexto de la pandemia, llevó adelante, mediante un decreto,
la integración de una norma penal en blanco, que es el artículo 205 del Código Penal. Algo que está expresamente prohibido por la Constitución, porque la Constitución prohíbe los DNU en materia electoral, en materia impositiva, en materia de partidos políticos y en materia penal. ¿Y por qué? Porque la voluntad del legislador es precisamente evitar que el Poder Ejecutivo tenga facultades para perseguir a un opositor o a determinado sector de la sociedad o con las armas impositivas, ¿sí? Sí. O impedirle participar electoralmente, o impedirle a un partido político funcionar o perseguirlos penalmente. Por eso están expresamente excluidas y sin ningún tipo de justificación la posibilidad de que un presidente, que el Poder Ejecutivo legisle mediante decreto de necesidad de urgencia en esas 4 materias específicas. Y este presidente lo ha hecho integrando una norma penal. El tema es bastante extenso. Me queda una cuestión en el tintero que es muy interesante, porque escuchamos tanto hoy hablar de federalismo en la República Argentina, aquellos que lo pregonan y aquellos que dicen que no se cumple, gobernadores, ¿no? Y presidentes. Federalismo y sobre todo coparticipación. Otra periodista de la casa, inolvidable también para quienes hemos integrado el servicio informativo como es Liliana Raya, entrevistó a gobernadores hablando precisamente y a líderes políticos sobre la cuestión de la coparticipación que se discutía dentro de la constituyente. Vea los testimonios. Doctor Mestre, ¿cómo va a quedar finalmente el tema de la coparticipación federal en el texto constitucional? Bueno, hay un despacho de comisión. Usted sabe que las comisiones trabajaron hasta el día jueves a las 24 horas. Todos los temas que fueron ya tratados y tienen despacho de comisión, debe trabajar la convención sobre los despachos de comisión. Los gobernadores justicialistas han estado reunidos hoy para reclamar la cuestión de la coparticipación federal en el ámbito de la Constitución. Ya lo estuvimos hablando entre todos los gobernadores y yo creo que la posición tomada es de que se puede poner una idea general sin poner los índices de coparticipación nada más, o sea, dejar establecida una normativa, pero sin poner los índices nada más. Coparticipación tan discutida en estos tiempos, tan reclamada y protestada por algunos cuantos, como que algunos dicen, se debería volver a discutir otra reforma constitucional para hacer un poco de justicia con lo que reclaman algunas provincias. Bueno, lo que no dicen eso no saben. No saben la ley vigente porque el artículo 72 de la Constitución prevé una ley especial de coparticipación con un trámite especial. Inicia por el Senado y tiene que ser aprobada por todas las provincias. Nunca se dictó. La ley vigente data de la década del 80 en el gobierno de Alfonsín. Es una ley que nunca se dictó. O sea que hay que echarle la culpa a la Constitución si no la cumplieron. Lo que hay que hacer es con el contexto del consenso que había en el 94, reunir las provincias, discutir un sistema de coparticipación que respete las normas que fijamos en el artículo 72 puntualmente como debían ser y plantear cómo se va a distribuir en los fondos de fondos de impuestos coparticipables en todo el país. ¿Cómo será que es importante esto? Que el Poder Ejecutivo jamás la convocó, las provincias nunca se aliaron todas para reclamarlo y se constituye en lo que es hoy un sistema prebendario donde a los amigos le damos, a los enemigos no le damos, a los adversarios menos y a los que, bueno, a las provincias subsidiadas porque son amigos le damos más. Una Es decir, nefasta herramienta para el uso del poder, ¿no? Una arbitrariedad absoluta. Ojalá cumpliéramos la Constitución en este punto. El problema es, como dije recién, es que la Constitución es un proyecto de sociedad y un proyecto de ejercicio del poder. Pero a veces la realidad, y en este punto precisamente, no se cumple. Entonces, la Constitución no le podemos echar la culpa. Lo que deberíamos hacer es cumplirla.
Para el final, y agradeciendo a los dos de haber participado de este espacio, ha estado realmente muy ameno para recordar un poco lo que ha sido esta constituyente del 94, pero para ver por qué algunos instrumentos de la Constitución hoy son tan reclamados. Como balance, ¿qué podemos decir? ¿Qué se puede hacer aquí en la República Argentina? ¿Cómo podemos trabajar esta cuestión de la calidad institucional que recién, doctor López Táiz, usted decía, está graficado en todos los libros o en algunos trabajos, es lo que lamentablemente nos falta? A 40 años de la recuperación de la democracia y 30 años de la reforma constitucional, creo que una de las grandes deudas que tenemos como sociedad es interpelarnos a nosotros mismos en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas. Como decía el presidente Kennedy, no se trata tanto de preguntar qué hace nuestro país por nosotros, sino qué hacemos nosotros por nuestro país. Pretender una visión mesiánica de que va a aparecer un líder, de que nos va a convocar y de que nos vamos a encolumnar detrás de un proyecto que nos va a hacer mejores, es una quimera utópica. La realidad se construye y se transforma todos los días. Comparto con el doctor Ortiz Pellegrini esto de que la Constitución es un programa de gobierno, pero para que ese programa de gobierno funcione, tenga vida, es necesario forjarlo con la participación de la ciudadanía. Pretender cambiar una sociedad desde la apatía o simplemente desde el rechazo o el vómito en las redes sociales no lleva a ningún lado. Es más, lo único que produce es que todo aquello que la sociedad desprecia siga quedando en el mismo lugar. La Constitución, además de ser un programa de gobierno, es un instrumento formidable para empoderar al ciudadano. El artículo 75, inciso 22, ha incorporado 10 tratados de derechos humanos que nos han cambiado la vida. La Convención de los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura, el Protocolo Facultativo de la CEDAW, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los derechos humanos que se suelen denominar de segunda generación, aquellos que están vinculados no solamente a garantizar la vida y la libertad como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, sino la dignidad humana. Pero por la dignidad humana, Julio, se lucha, se lucha. No es una concesión graciosa del poder. Todo derecho del cual hoy gozamos es hijo de una lucha precedente. No hay derecho sin lucha, y para que el derecho sea plenamente ejercido, materializado y vigente, es necesario que los ciudadanos nos arremanguemos y nos hagamos cargo de la realidad de la sociedad en la que vivimos, pero fundamentalmente el tiempo histórico que nos toca habitar. Sin lugar a dudas. Les agradecemos en nombre de toda la producción a doctor Ortiz Pellegrini, doctor López Táiz. Ha sido un placer tenerlos aquí en el programa para hablar de estos temas. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Nos vamos a la última pausa, ya volvemos para el cierre del programa.